Cristo? Te invito a que abra su Biblia en el libro de Éxodos, capítulo 33, versículo 9 al 11. ¿Estamos ahí? Dice así en el nombre de Jesucristo: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? Adoraban. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Otra vez, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Señor Jesucristo, Padre Santísimo, te pido que me dé la gracia, el entendimiento, la unción, la revelación, para que pueda presentar tu palabra a tu hermoso pueblo. Habla a cada uno así como has hablado a mi vida. Edifícanos, Señor, y háblanos a lo más profundo de vuestra alma, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Tome su lugar, glorificando el nombre de Jesús. Pero quiero que le diga a su hermano mayor que está casado o no está casado, porque a lo mejor un día se casa. Dígale que nuestros hijos sean testigos del poder de Dios. Amén. Que nuestros hijos sean testigos del poder de Dios. Amén. No sé si usted puede captar o puede entender lo que el Dios quiere hablarle esta tarde. Pero yo quiero que mis hijos sigan siendo testigos del poder de Dios en nuestro servir al Señor. Amén. Que la palabra del Señor esté obrando en nuestra vida cada día. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de testificar a nuestros hijos que les sean fieles a Dios y les sirvan. Pero cuán importante es que ellos sean testigos de las maravillas y del poder que Dios haga en la vida de la familia que es en Cristo. Amén. Que ellos puedan ver que el Dios que servimos es un Dios poderoso, y que sean testigos del poder de Dios. Que ellos cuenten su testimonio de cada obra que Dios ha hecho y ha escuchado, hermano, en su vida. Que sean testigos del poder y la gloria de Dios que Dios ha hecho en su vida. Amén. De cada uno de ellos. Muchos hombres han contado y han dicho: cuando yo era un niño, mi mamá me llevaba a la escuela dominical. Mi papá me llevaba a la iglesia. Muchos de ellos hoy tienen 40 o 50 años y se recuerdan de sus años cuando tenían 7, 8, 9 y 10 años, cuando llegaban a la iglesia. Muchos de ellos han perseverado hasta el día de hoy. Hoy son ministros, son pastores, son buenos cristianos en las iglesias. Hay familias que han servido a Dios por generaciones.
Y de esas familias, de esos hombres y mujeres que se han mantenido en el camino de Dios, han nacido predicadores ungidos del poder de Dios. Han sido formados matrimonios bajo la unción del poder del Espíritu Santo, y han visto la mano de Dios moverse en la vida de ellos. Mucha de la gente dice: yo fui a la iglesia, me llevaba a la iglesia mi mamá o mi abuelita o mis abuelitos, o fuimos como familia. Muchos solamente les queda el recuerdo, a otros todavía les queda la dulzura y el gozo de estar sirviendo a Dios. Esta porción de la palabra que Dios puso en mi corazón, que pudiéramos escudriñar en esta tarde, hermano, habla, gloria a Dios, cómo Moisés, a causa de la rebeldía y la dureza del corazón de Israel, él saca el tabernáculo del medio del pueblo y lo pone afuera del pueblo, porque él quería que cada persona que quisiera tener un encuentro personal con Dios se esforzara y pudiera salir de la conformidad de su casa y pudiera caminar hacia el tabernáculo y tener esa comunión íntima con Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 8 del capítulo 33. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando yo leí esta porción de la palabra, y ahorita que estoy leyendo la palabra, el pueblo conocía a su líder. El pueblo conocía quién era Moisés. El pueblo sabía que este gran Moisés era el gran libertador de Israel. El pueblo sabía que este hombre tenía una comunión íntima con Dios. Una comunión en la cual Moisés hablaba, hermano, con Dios cara a cara, como habla con su amigo. Y el pueblo sabía que cuando Moisés salía de su casa y se dirigía al tabernáculo, la gente salía y se paraba en la puerta y empezaban a mirar, hermano, el caminar de Moisés a donde estaba el tabernáculo, porque, hermano, la nube que estaba encima del tabernáculo descendía y Moisés hablaba con Dios. Esto a mí me llama la atención. Las familias de Israel, desde el más grande, desde el abuelito y la abuelita hasta el niño de brazos, ellos eran testigos de ver la gloria de Dios cuando Moisés hablaba con Dios. Cuando Moisés entraba al tabernáculo y tenía una comunión con Dios, ellos podían decir con libertad: mis hijos han sido testigos de este peregrinaje, aleluya, con Dios a través del desierto. Mis hijos han sido testigos del poder y la grandeza de Dios. No solamente eso, sino ahora estaba, hermano, edificado el tabernáculo. Estaba el lugar de donde estaba, hermano, el encuentro, hermano, del hombre con Dios. Estaba el tabernáculo donde Moisés hablaba con Dios y el pueblo alrededor miraba con sus ojos. Miraba el encuentro de Moisés y Dios. Los hijos, hermanos, adultos, los hijos adolescentes de 16, 17, los muchachitos de 8, 9, los de 7, 8, 10 y 1 año eran testigos de ver la gloria del Señor. Y Dios ponía en mi corazón: es necesario que cada padre, que cada hermano en la iglesia que tiene hijos pequeños se preocupe para que sus hijos sean testigos del poder de Dios. Que entienda cuán importante es mantener la familia en la iglesia. Cuán importante es que los niños sepan cuando papá habla en lenguas, cuando mamá llora en el altar en medio de una tormenta, cuando hay un conflicto en la casa
que hay un encuentro de Dios con esa familia. Pero para ello se necesita que papá, este mensaje va dirigido para ti papá, para ti hermano y para ti niño. Es necesario que la iglesia, que el hermano, que la familia sea testiga del poder de Dios. Cuando decimos amén, cuando decimos amén, dice la palabra del Señor, aleluya. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Ellos sabían, aleluya, que hermano Moisés se dirigía. El pueblo se levantaba, se ponía a su puerta de su casa, porque ellos sabían que ese hombre que iba ahí caminando, aleluya, ya hermano, aleluya, a lo mejor ya tenía 110 años, o 100, hermano, 17, o 100, hermano, 13, o pongámosle un número, a lo mejor tenía Moisés entre 95 o 105 años cuando él caminaba esta porción de la palabra. Israel sabía, ahí viene el gran Moisés, ahí va al tabernáculo, entrará al tabernáculo, descenderá la columna, Moisés empezará a hablar con Dios. Esta era la comunión de Moisés con Dios, pero ellos eran testigos de que Dios hablaba con Moisés. Ellos eran testigos. Y debe de haber en el corazón de cada uno de los padres que están aquí, y aún los que me mirarán a través, hermano, de los medios que estamos transmitiendo. Ellos podrán entender que es necesario, hermano, no solamente que el papá y la mamá se testiga del poder de Dios, sino toda la familia, desde el mayor hasta el menor, y aún el niño de pecho que carga, hermano, en sus brazos. Que ellos crezcan en la iglesia y que conozcan la voz del pastor, que conozcan la alabanza, que conozcan la oración, y para ellos sea algo normal, porque han vivido, aleluya, creciendo como testigos del poder y la gloria del Señor. Por eso le he dicho muchas veces: no deje dormir al niño, no lo deje dormir en el transcurso del culto. Porque una cosa le digo a usted, hermano, cuando el niño está dormido, hermano, parece, hermano amado, que solo a eso llega el culto. Pero ¿sabe qué? Dígale: no te puedes dormir. Necesitas saber que el Dios del cielo al cual servimos tiene un plan en la vida de tu familia, de tu vida personal y de la iglesia. Alguien denle un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. Moisés tenía una comunión extraordinariamente con Dios. Hay hermanos que tienen una comunión extraordinariamente con Dios. Una comunión. Quiero que piense lo siguiente: imagínese una madre aquí hincada de rodillas, hermano, y la gloria de Dios cayendo sobre ella, danzando, hablando en lenguas, glorificando la gloria del Señor. Esta jovencita adorando al Señor, este jovencito adorando a Dios, este matrimonio, aquí la esposa, allí el esposo, adorando a Dios de una manera poderosa. Hermano amado, ellos pueden decir: nosotros somos testigos de la gloria de Dios. Moisés era testigo de la gloria y la grandeza de Dios. Amén. El pueblo era testigo y miraba cuando salía. ¿Entiende? Imagínense que ahora, hermano amado, hermano, ahora muchas veces cuando, hermano, a alguien se le queda mirando, ¿y qué me mira? Hermano, al contrario, que se sienta bendecido. Algo, Señor, gracias, algo están mirando en mí, con que no vaya a ser el pecado escondido. Diga amén o diga ouch.
Moisés no tenía pecado escondido. Moisés tenía, hermano amado, un error que él había cometido y tenía una falta en su vida. Pero es el tiempo de entender y de aprender lo que Moisés pudo, hermano amado, hacer. Hoy la iglesia necesita tener la comunión con Dios. Hoy la iglesia necesita enseñarle a su familia que es tiempo de adorar y glorificar al Señor. Enseñarle al niño, hermano amado, que es el ayuno. Enseñarle, aleluya, a la familia cuando estamos en prueba y lloramos, hermano, que sepan nuestros hijos que lloramos por un dolor, una tristeza, pero que tenemos un Dios que puede secar y consolar nuestras lágrimas. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Más fuerte para el Rey de Gloria. Más fuerte para el Rey de Gloria. Aleluya. Moisés tenía una comunión con Dios. Descendía la nube y Moisés hablaba con Dios. Moisés tenía una relación íntima con Dios. Y la Biblia nos enseña en el versículo 11 que acabamos de leer ahorita, dice la palabra del Señor, quiero que entienda: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Ve la comunión que había. Hablaba Dios con Moisés cara a cara. Dice la palabra del Señor, dice como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, siervo, servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Hay hermanos que de una forma a otra, hermanos que van a observar que alguien tiene una comunión con Dios. Número uno, las familias de Israel. Mientras Moisés caminaba al tabernáculo, todos salían a la puerta de su casa. Eran testigos, aleluya, que Moisés tenía una comunión con Dios. Moisés era testigo que tenía una comunión con Dios. Josué era testigo de que Moisés tenía una comunión con Dios. Josué había mirado todos los días la gloria y la grandeza de Dios hechas por las manos de Moisés. Dios estaba en medio de Israel y Dios tenía testigos de las maravillas de Dios. Que usted en este día diga: yo soy testigo del poder de Dios. Pero ¿cómo puede ser testiga la hermanita que hoy se fue sin avisar? ¿Cómo puede ser testigo el hermanito que ni siquiera se esforzó por venir al segundo culto? ¿Cómo puede ser testigo aquel hermano que prefiere, hermano, tener sus hijos de viaje, llevarlos, hermano, a un parque de diversión, llevarlos a un lugar, o simplemente el hermano que decidió venir al culto y dejar sus hijos en la casa? ¿Cómo puede ser testigo del poder de Dios esos hijos? Ese problema lo tuvo Moisés. El gran Moisés, el gran caudillo de Israel, tuvo un problema. Cometió una falta en su vida, iglesia amada. Y la falta que cometió Moisés fue la siguiente. Moisés, este era el hombre que Dios había llamado, cuidando desde su niñez. Ahora él había sido llamado por Dios para sacar a un pueblo grande y poderoso. El Moisés que hablaba con Dios, aleluya. El Moisés que miraba el pueblo, que hablaba en medio del tabernáculo y descendía la columna. Este era el Moisés. Moisés, en el capítulo de Hechos, capítulo 7, 23 y 24, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que eran maltratados, lo defendió hiriendo al egipcio
y vengó al oprimido. Moisés un día sale del gran palacio de Faraón. Tenía 40 años. Educado, preparado. Pero Moisés, hermano, fue llevado a ese lugar por la mano de Dios. ¿Qué edad tenía? 40 años. Estando allá, miró que un egipcio, hermano, se levantó contra un hebreo. Hermano, el egipcio empezó a golpear al hebreo. Se levanta Moisés y mata al egipcio. Y lo entierra. El día siguiente volvió a salir y volvió a otros peleando, otros hebreos, y vino a querer desapartarlos y dijo: ¿me quieres matar como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés dijo, el asunto es ahora conocido, va a venir Faraón y me va a perseguir. Y salió huyendo Moisés. Se fue a la tierra de Medián, donde estaba Jetro. Cuando llega Moisés allá con Jetro, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que Moisés llegó donde estaba, hermano, las hijas de Jetro. Era una pastora. Le abre el pozo y les da, hermano, de beber al ganado de ovejas. Paz de Cristo. Entonces Moisés, siendo un príncipe, hermano, en Faraón, en Egipto, cambia su rutina de vida y viene a ser ¿qué? Un pastor de ovejas. Paz de Cristo. ¿Cuántos años Moisés duró con Jetro? Dice la palabra que Moisés salió de 40 años de Egipto, rumbo a la tierra de Medián. Dice la palabra que Moisés duró 40 años. 40 años con su suegro Jetro. 40 años pastoreando las ovejas. Hasta que un día el Señor se le aparece allá en la cumbre del monte Sinaí. Una zarza, hermano, que se prendió en fuego y que no se apagaba. Moisés dijo: voy a ver esta maravilla. Y fue a ver la zarza. Y cuando está junto a la zarza, Dios le habla: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. ¡Aleluya! Para ese entonces, el gran Moisés, que había salido de 40, ya tenía 80 años. 80 años. El Moisés tenía hijos. Para esa época ya que Dios le llama, Moisés tenía hijos de 35 a 30 años ya. Ya tenía hijos adultos. Ya tenía hijos grandes. Imagínense durar 40 años con Jetro. Le dio a una hija por esposa. ¿A quién? A Séfora. Le dio a Séfora. Miramos nosotros que este es el gran Moisés. Hermano, sale huyendo de 40. Ahora el gran Dios de Israel lo llama a la edad de 80 años y lo lleva a los 80 años y lo para enfrente de Faraón. La palabra del Señor nos lo dice. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron. ¿Con quién? Con Faraón. Cuando llega Moisés con Faraón, después de que Dios lo llama, y él camina por el desierto y regresa. Cuando él llega y habla con Faraón, Moisés tenía ¿cuántos años? 80 años. 80 años. 80 años tenía, aleluya, gloria a Dios, el gran Moisés. ¿Dónde lo dice? Éxodo ¿qué? 7:7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Moisés tenía
80 años cuando vuelve a Egipto a liberar a Israel. Ella tenía una familia, había vivido 40 años con su suegro Jetro. Tenía hijos adultos entre 35 y 30 años. Solo que ellos no estuvieron con Moisés, ni tampoco estuvo Séfora y sus hijos, porque cuando iban a Egipto, Séfora circuncidó a su hijo primogénito porque el ángel de Jehová lo quería matar. Padre Cristo, quiero que asimile el mensaje, por favor. El gran Moisés, donde Dios hablaba, el pueblo era testigo de lo que Dios hablaba con Moisés, pero en medio de todo ello había un joven que siguió a Moisés, miró sus virtudes, su grandeza, su gloria, y después que el tabernáculo fue establecido, él no se apartó del medio del tabernáculo. Amén. Paz de Cristo. La Biblia dice, aleluya, en Éxodo capítulo 4, cuando Moisés regresa, vuelve por su familia, él le habla a su esposa Séfora y le dice: es necesario que me dejes ir a Egipto, tengo que liberar al pueblo. Pero Séfora se le oponía. Séfora le dice: no. Mas Moisés, hermano, sabía que él tenía que circuncidar a su hijo primogénito. Iglesia amada, y recuerde que para Dios un hijo primogénito tenía que ser circuncidado. No va a creer que los hijos de Moisés eran niños, baby, ya eran adultos, eran hombres adultos. Le repito, entre 35 y 30 años tenían estos hijos ya. Pero la Biblia habla de una familia de 4: Moisés, Séfora y 2 hijos. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 4 del libro de Éxodos, por favor, quiero que lo vea. Éxodos capítulo 4. Cuando estés ahí, de un fuerte amén. Éxodos capítulo 4, por favor, y vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Versículo, gloria a Dios, 20. Amén. Éxodos capítulo 4, verso 20. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor: entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra ¿de qué? De Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejarás ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejéis ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tus hijos, tu primogénito. Y aconteció que en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Esa porción enseña, no en detalle, pero en entendimiento, que esa noche Séfora circuncidó el prepucio de su hijo primogénito, y a causa de la circuncisión ella tuvo que regresarse con su padre Jetro, y Moisés siguió su camino. ¿A dónde? A Egipto. Quiero que entienda esto. Quiero que entienda esto maravilloso, pero al mismo tiempo que Dios nos habla el corazón a todos nosotros. Una obra extraordinaria. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan de Moisés? Llevarse a su familia. Pero Dios ya le había hablado a Moisés que circuncidara a su hijo. Y hay veces que no entendemos, ¿verdad?
Hay veces que Dios nos da un mandamiento, hermano, y no obedecemos. Decimos para después lo hago, más adelante lo hago. Y llega el momento en que ya no hay tiempo, en que Dios llama una vez más a Moisés. Y Moisés tiene que partir. Moisés sube a su familia, sube a sus hijos, sube a Séfora, van con sus hijos en el camino. Entonces el ángel de Jehová se le aparece en una posada, digamos ahora modernamente, en un hotel, y quiere matar al hijo de Moisés. Porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Entonces el responsable de circuncidar al hijo no era Séfora, era Moisés. Séfora no era de la línea, hermano, abrámica, era Moisés. Pero Séfora tomó el cuchillo, el pedernal, agarró el prepucio de su hijo, lo circuncidó y le tira el prepucio a Moisés. Paz de Cristo. Ahí miramos nosotros cómo ella cumple con un mandamiento que Moisés tenía que haber hecho. A causa de la sanidad, a causa de que él tenía que sanar, ellos se quedaron, regresaron con Jetro. El gran Moisés se va a Egipto. Su hermano Aarón lo recibe. Su hermano Aarón empiezan a tener pláticas, le cuenta cómo Dios lo llamó. Pero en ese momento en el cual estaba ya hablando, hermano, Moisés con el Aarón, su hermano, y que llegó y miró toda la gente. ¿Sabes quién faltó en esa plática? ¿Sabes quién no miró, hermano, a los esclavos en Egipto? Séfora. ¿Sabes quién no miró, hermano, a sus hermanos en Egipto? Hermano, los hijos de Moisés. ¿Por qué? Porque regresaron para atrás, porque regresaron con Jetro. Iglesia amada, el capítulo, hermano, 4 al capítulo 18, la palabra no habla nada de Séfora, no habla nada de los hijos de Moisés. Hermano, en 14 capítulos de la Biblia, Dios habla de maravillas, Dios habla de grandeza, Dios habla de poder. Pero la tristeza más grande es que no estaba la familia de Moisés ahí. No estaba. Tú puedes venir al culto, a la casa de Dios, ser sellado con el don del Espíritu Santo, danzar, hablar en lenguas, pero ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? Puedes tener una comunión grande con Dios, pero el problema, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? Estoy hablando a las familias de Dios aquí locales y las que estarán mirando este mensaje a través de las internet. Aleluya. Hay veces que Dios se mueve poderosamente. Aleluya. Y la razón que la familia y los hijos no sirven a Dios es que ellos no han sido testigos del poder y la gloria de Dios en medio de su casa. El gran Moisés se paró ante Faraón, aleluya, con la vara que le dio Dios, aleluya. Pero hermano, todos los israelitas escucharon y oyeron. Moisés tiró una vara, se convirtió en serpiente, se tragó las varas de los brujos. Moisés, aleluya, esparció tierra al viento, se convirtió en piojos, vinieron insectos, vinieron plagas. El gran Moisés tocó el río Éufrates, aleluya, el río Nilo, y se convirtió en sangre. El gran Moisés esto, el gran Moisés lo otro. Pero su esposa Séfora, su hijo Gersón no estaban ahí. Ellos no eran testigos. ¿Cuántos cristianos, cuántas cristianas, hermano, alaban a Dios en las iglesias, pero sus hijos en la casa, sus hijos en el deporte, sus hijos en el cine, sus hijos durmiendo, sus hijos en la alberca, sus hijos viajando? Ellos no tienen un testimonio y por eso ellos no quieren servir a Dios. Aleluya. Aleluya, pastor. Pero Dios usaba a Moisés. Sí, pero ¿dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaban sus hijos? No eran unos niños como estos, eran hombres ya adultos. Yo quiero preguntarle a usted,
¿Fue algún hijo de Moisés profeta? ¿Fue algún hijo de Moisés un sacerdote? No. ¿Y sabe por qué no? Porque ellos no miraron el poder de Dios. Porque ellos no sabían cómo Dios usaba a su padre. Porque ellos no fueron testigos de cuando cruzaron el Mar Rojo. Ellos no estaban ahí. Por eso le he dicho a usted como padre, no dejes tus hijos en la casa, tráelos a la iglesia, tráelos, aleluya, porque mañana testificarán y dirán, alabado sea el Señor. Soy testigo cuando mi pastor predicaba, cuando descendía la gloria del Señor. Porque llegarán a la edad de 15, 16 años y si todavía se quedan en las casas, ellos no querrán servir a Dios. Porque no tienen una experiencia. No tienen una experiencia con Dios. Es que mi niño necesita hacer la tarea y lo voy a dejar en la casa. Y el papá, hermano, con el amor de carne, con el amor de padre, deja al muchachito en la casa. Y ese martes desciende la gloria de Dios. Y el hijo se quedó allá trasnochado con las hojas de tarea. Y el papá se llenó del Espíritu Santo. Y la mamá habló en lenguas. Y la hermanita habló en lenguas. Y regresó a la casa. Le dijo, ay José, lo que te perdiste del culto. Aleluya. Mira iglesia, José no puede sentir nada. ¿Por qué? Porque no fue testigo de la gloria y la grandeza de Dios. Le digo esta tarde, esfuérzate que tus hijos sean testigos del poder de Dios. Del poder de Dios. He oído muchos hermanos que dicen, ore por mi hijo, no quiere venir a la iglesia. Y cuando estaba chiquito lo dejaba en la casa. Cuando estaba chiquillo, es que va a venir la vecinita y van a ir a jugar al parque. Mire qué astuto es el diablo. Apenas la hermanita empieza a buscar de Dios y de repente el chiquillo que tiene 4 o 5 años lo escribe a que juegue fútbol y ya le robó el diablo el tiempo de consagración de ella y el tiempo de consagración de su niño. Ahora el chiquillo anda jugando fútbol, la mamá que servía a Dios echándole porras allá en el mundo. El diablo le robó, aleluya, hermano, el privilegio de ver la gloria y ser testigo del poder de Dios. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Aleluya. Ya te he dicho, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva más. No has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Aconteció que en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aquí se regresa Séfora con sus hijos. Hermanos, por el capítulo 14 al 18, mirámonos que por 14 capítulos, hermanos amados, no se habla de Séfora. No se habla de los hijos de Moisés. No se habla nada. Y quiero dejarle esto en su corazón y en su mente. Aleluya, cuán importante es que tú te preocupes, papá, que tú te preocupes, mamá, porque tu niño, le da más importante de un niño en la iglesia es cuando el niño empieza a tener entendimiento, cuando el niño ya tiene 3 años, tiene 2 años, 4, 5, 6, 7 años en la iglesia. Son los años más cruciales, más importantes, porque ese niño es una esponja. Ese niño va a aprender la alabanza, ese niño va a aprender el tiempo de prédica, ese niño va a aprender cuando se desciende el Espíritu Santo, ese niño va a conocer todo. Pero si ese niño se queda en casa, ese muchachito se queda en la casa, no podrá tener amor por la obra de Dios, ni querrá servir a Dios, porque papá y mamá se preocupó por adorarlo él, por glorificarlo ella, pero los hijos se quedaron lejos
del campo de la presencia de Dios. El día que Moisés cruzó el Mar Rojo, hermano, los hijos de Moisés no pudieron ver a su tía María tomar el pandero y danzar. No la vieron a ella danzar. Paz de Cristo. No vieron a Israel danzar y cantar echó a la mar los carros de Faraón. Los hijos de Moisés no miraron cuando Moisés oró por el agua de Mara y se convirtió en agua tomable. Los hijos de Moisés no miraron cuando descendió maná del cielo, maravillas y gloria y grandeza. Ellos no fueron testigos. Moisés estaba ahí, pero su familia no estaba ahí. Su familia no estaba ahí. Y la pregunta es esta: ¿has pensado eso? En el transcurso de mi vida, hermano de convertida, sirviendo al Señor, he oído muchos hermanos. Mire, había un hermano que conocí, era un ministro de la iglesia. En aquel tiempo, 1997, este ministro, hermano, llegaba a la iglesia, vivía cerquita de la iglesia, este hermano. Y su hijo mayor no llegaba a la iglesia. Su hijo mayor tenía como unos 14, 15 años. Llegaba, hermano, adoraban al Señor. Llegaba a su casa, hermano, al culto. Perdón, a su casa, regresó del culto. Y como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, le llamaba a la policía. Le llamaban de la cárcel, hermano, de la ciudad. Le decían: fulano de tal, queremos que vengas aquí al departamento de policía. Tenemos a tu hijo aquí en la cárcel. Y el papá decía: pero ¿cómo? ¿A qué hora se fue? Si nos fuimos toda la familia a la iglesia, él se quedó haciendo tarea porque tenía mucha tarea. El papá solamente se asomaba y decía: hijo, ya llegamos. Y miraba ahí un bulto en la cama y él no se cercioraba que el muchacho estuviera ahí. El muchacho ponía unas almohadas y se salía por la ventana y andaba haciendo puras cosas malas allá en la calle. Y cuando se daba cuenta el papá, cuando la policía le llamaba, Dios usaba a su padre, predicaba extraordinariamente, unos sermones extraordinarios, pero su hijo no estaba ahí para mirar lo que su padre hacía en el culto. Otras hermanitas también que conocí, otro hermano, otro pastor, hermano, las hijas le decían: papá, hoy estamos cansadas, fatigadas, tú hicimos mucha educación física, que fue dura la high school, por favor, déjanos en casa. Le decía a la mamá: no seas duro con las niñas, por favor, déjalas. Hay veces que la mamá o el papá sirven de alcahuetos para que sus hijos se pierdan y no miren la gloria de Dios. Ay, que se quede mi niña. Ay, que pobrecita. ¿Y sabe qué pasaba? Estando a medio culto, en la alabanza, le llamaban al pastor, aquel hermano: hey, acá tenemos a tus 2 hijas, las agarramos fumando marihuana, andaban robando de acá en el mall fulano, ven por favor. El hombre se revolcaba de coraje, pero él tenía la culpa. ¿Sabes por qué? Porque dejó a sus hijos allá en la casa. Moisés, hermano, el gran Moisés, no puso en atención de poder volver a llamar su familia, de poder llamar a sus hijos. Él se enfocó tanto en el llamado de Dios que hermano, que se olvidó lo más importante, se le olvidó su familia. Que usted esta tarde que está aquí, no se le olvide la familia. Puede tener un gran llamado de Dios, puede ser un buen orador, puede ser una hermana que clama, pero que no se te olviden tus hijos. Podemos decir lo siguiente: ¿cómo puede pasar que en la casa de una familia cristiana el muchachito que venía a la iglesia y ahora ya es marihuano? ¿Dónde estuvo el problema ese? El problema fue que papá y mamá lo descuidaron.
¿Dónde estuvo el problema que ahora aquel muchachito que crecía y que pasaba y cantaba coritos en la iglesia y que venía y con su dibujito de la iglesia? Ahora el muchachito, hermano amado, lo agarraron porque anda robando en las tiendas. ¿Dónde está el problema? Es que papá, es que mamá lo dejó juntar con tiburones, lo dejó juntar con personas malas, con personas perversas. Hay veces que puede ser pastor, pero lo dejé ir con la tía, lo dejé ir con el tío, pero la tía y el tío son mundanos. A ellos no les importa tu familia, tu hija, tu hijo. El responsable eres tú de cuidar tu familia. Es que es día de culto y me pidieron que si la puedo dejar que se vaya allá a la montaña, que van a ir a pasear. Es día de culto. Este día nadie se me va a ninguna parte. Aunque he predicado, pero algunos hermanitos testarudos no entienden, hermano, y arrancan camino sabiendo que es día de culto. Prefieren largarse sin avisar, hermano amado, y cuando viene el juicio, ahí están: pastor, ore, pastor, ore, pastor, ore. Pero son desobedientes. ¡Paz de Cristo! Iglesia, Moisés, el gran Moisés, Dios lo usó grande, pero ¿dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaba su esposa? Aleluya. Estaba lejos. Estaba todavía en una área, una vida que ella estaba acostumbrada y cómoda a la vida de Midian. Los milagros y maravillas que Dios hacía con Israel. Ella no fue testigo del poder de Dios. Ella no fue testiga del poder de Dios. La palabra nos enseña, si vas conmigo al capítulo 18 del libro de Éxodos. Paz de Cristo. Versículo 1. Ya Israel había salido de Egipto. Israel ya estaba en camino a la tierra de Canaán. Ya Dios había hecho muchos milagros en Israel. Grandeza, poder y gloria. Ahora el capítulo 18, versículo 1 dice: oyó Jetro, sacerdote de Midian, su suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel y su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel ¿de qué? De Egipto. Oyeron allá en Midian. Yo me imagino, no sé, pero me imagino a Jetro, que el hombre flaco con barba grande, sus ojos brillantes, llenos de sabiduría, su rostro lleno de sabiduría, que se sienta ahí en el patio de la casa y le dice: Séfora, ¿no oyes que la gente que viene de ese rumbo donde viene, va el pueblo de Israel, donde tu esposo está? Dicen que Dios usó a Moisés. Los hijos de Moisés, a lo mejor de 40 años para entonces, y yo no estuve ahí. Y tú no estuviste ahí. Y tu hijo menor tampoco estuvo ahí. Entonces dijo el gran hermano Jetro: no, esto no está bien. No está bien. No está bien. Es verdad que Dios está usando a Moisés. Es verdad que Dios está haciendo una obra, pero su familia de Moisés no está teniendo una relación con Dios. Usted puede tener una comunión con Dios, pero ¿qué de sus hijos? ¿Qué de su esposo? ¿Qué de su esposa? Hay veces que hermano, solemos culpar: es que él es bien machista, es que ella es bien dura. Aleluya. Pero tenemos un Dios que puede quebrarle las rodillas y puede humillarlo y puede transformarlo y puede traerlo al camino de Dios. Para terminar, porque este sermón es muy grande, muy largo, pero muy bendecido. Mire, iglesia, Jetro tomó a Séfora y tomó los hijos de Moisés y fue a llevárselos.
Lo que yo no entiendo es una cosa. Hasta ese momento Moisés no había mandado preguntar por ellos. No había ido a buscarlos. No habían pasado un año, no habían pasado 2 años, no habían pasado 3 años. Ya tenían, hermano, entre 5 a 6 años caminando ya. Y el gran Moisés todavía no había mandado traer sus hijos. Mas sin embargo su suegro Jetro, él agarra a sus hijos, agarra a su esposa y dice: no, puede Dios usarlo grandemente. Pero la palabra del Señor nos dice en Génesis: por tanto dejará el padre a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Iglesia amada, viene Jetro y le lleva a los hijos a Moisés y le entrega a su esposa. Ellos eran parte de la bendición, pero por aquella decisión que tomó Moisés, ellos se regresaron otra vez y no tuvieron el privilegio de ver las maravillas de Dios en la vida de Moisés. Lo que a mí me entristecía de este mensaje era lo siguiente. Miramos los hijos de Aarón. Fueron sacerdotes. Fueron sacerdotes. Porque ellos estuvieron desde el día que salieron de Egipto y miraron la gloria de Dios. Miraron la gloria de Dios. Y ellos ahí presentes, Dios nos llamó a ser la tribu de Leví. Aquel muchachito que salió chico de edad, llamado Josué y Caleb, este muchachito se le pegó. La Biblia, hermanos amados, nos habla de Josué que se le pegó a Moisés, al gran Moisés, y andaba con él y miraba lo que Dios hacía, y miraba cómo descendía Dios, y miraba cómo Dios hablaba con Moisés y no se apartaba. Subió con Moisés a la cumbre del monte Sinaí. Le dijo Moisés: Josué, quédate ahí, allá abajo no puedes venir. Pero ahí se quedó Josué esperando, aleluya, y mirando la gloria del Señor. ¿Por qué razón amó tanto Josué a Dios? Porque Josué fue testigo del poder de Dios. Porque Josué, ¿por qué no fue un hijo de Moisés el que se quedó enfrente? ¿Por qué no dijo Dios: hey, ahí está Gersón, voy a ponerlo como el segundo que guiará a Israel a la tierra prometida? No fue a Gersón, fue al gran Josué. Porque Josué había sido testigo de las maravillas, de las plagas, del cruce del Mar Rojo, de la agua que, hermano, brotó de la peña, de las aguas de Mara. Josué había mirado las codornices, Josué había mirado el maná, Josué miró la gloria del Señor. Enséñale a tus hijos a ser testigos del poder de Dios. ¡Enséñale! ¿Sabes una cosa? Yo le doy gloria a Dios, porque mis hijos me han mirado desde el día que Dios me llamó. Yo me acuerdo cuando ellos estaban chiquitos y empezamos en el camino de Dios. Me acuerdo que el Tiro todo el tiempo ha sido gordito. Desde chiquito ha sido gordito como una almohadita. Y el Marco era muy flaquito, muy flaquito. Y cuando llegamos a la iglesia, hoy miro los niños que llegan a aquella iglesia y corren por debajo de las sillas y hacen barbaridades. Y me acuerdo que así eran mis niños. Allí en la iglesia se metían por debajo, hacían, hermano, travesuras. Pero ellos conocían la grandeza de Dios. Ellos miraron, crecieron, caminaron, han caminado cada día hasta ahora. Ellos ya tienen 30 años, hermano amado, y siguen sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero le digo a usted, hermano, le digo a usted, hermana, aleluya, preocúpate porque tus hijos sean testigos de las maravillas de Dios. Cuando establecen el tabernáculo, el Josué
ya no se quería apartar de ahí. Cuando alguien ha probado la presencia de Dios, ya no quiere otro lugar más que sentir la presencia de Dios. Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie en el nombre de Jesucristo.